Existe un paralelismo entre el conflicto que vivieron los príncipes de Gales, Carlos y Diana Spencer, y el conflicto que enfrentó a la princesa Carolina de Brunswick y al rey Jorge IV, tatarabuelo de Carlos. Al igual que la princesa Diana, Carolina poseía una enorme popularidad y simpatía en el pueblo británico del siglo XIX, en perjuicio de su marido, catalogado como díscolo, derrochador y mujeriego. A día de hoy, tanto la vida como la muerte de Diana y de Carolina se encuentran envueltas en un aura de misterio. Carolina nació en Brunswick, Alemania, el 17 de mayo del año 1768, con el título de duquesa de Brunswick-Wolfenbüttel, y fue la hija del duque Carlos Guillermo y la princesa Augusta Carlota de Gran Bretaña, la hermana mayor del rey Jorge III de Inglaterra. Se conoce poco de su infancia, aparte de varios testimonios que alaban su simpatía y de las crónicas que hablan de una educación acorde con su rango, siendo capaz de hablar francés e inglés con soltura y de conocer los vericuetos de la etiqueta. La joven duquesa, pese a su origen alemán, había mostrado desde siempre una preferencia por el país natal de su madre, Inglaterra. Incluso en su más tierna juventud había quedado prendada de un oficial británico de visita en la casa familiar. Pero este idilio tendría, sin embargo, un carácter meramente platónico, porque ya los padres de Carolina habían decidido su matrimonio con Jorge, el príncipe de Gales, hijo de Jorge III de Inglaterra, hermano de su madre. Por tanto, la princesa era prima de su futuro esposo. Carolina tenía una posición económica muy holgada, que según todas las fuentes fue la razón determinante para que las negociaciones llegaran a buen puerto, y el compromiso matrimonial fue anunciado en el año 1794. Pero el príncipe de Gales, a pesar de su juventud, tenía ya, antes de conocer a Carolina, un pasado turbulento. Con tan solo 16 años había mantenido un tórrido romance con la actriz y poetisa Mary Robinson, y también se había casado en secreto con María Fitzherbert, que era católica, un matrimonio que no fue aprobado por su padre el rey, por lo que el enlace no fue válido. Pero el príncipe no solo había mostrado un carácter disoluto, sino que además se caracterizaba por un estilo de vida derrochador que le había llevado a tener deudas de más de 60.000 libras de la época, sobre todo por las fastuosas reformas que llevó a cabo en su residencia londinense de Carlton House. Y el modo que encontró el rey Jorge III de sanear sus cuentas fue contraer matrimonio con una potentada, y la elegida fue su sobrina Carolina Brunswick. La boda se celebró el 8 de abril del año 1795 en el Palacio de St. James. Los contrayentes no se conocían de antemano y la primera impresión fue de desagrado mutuo. Cuentan que el príncipe comenzó a beber para poder aguantar el mal trago de casarse con una mujer que le resultaba poco atractiva, por lo que llegaría totalmente ebrio a su boda. Por su parte, Carolina se quejó de que el príncipe en nada se parecía a los retratos que le habían enviado a su Alemania natal. Carolina era una mujer independiente, caprichosa y encantadora que amaba la vida, y lo que más deseaba era un matrimonio feliz y una relación armoniosa. Pero el matrimonio fue, desde el primer momento, un auténtico desastre. A los pocos días de convertirse en princesa de Gales, supo que su marido no solo tenía una amante, Lady Jersey, con la que se paseaba abiertamente por Londres, sino que también había estado casado con anterioridad, por lo que la pareja hizo vida marital tan solo unos días, y casi de inmediato nació la única hija de la pareja, el 7 de enero del año 1796,
la que fuera la princesa Carlota de Gales. La situación del matrimonio llegó a ser tan insostenible que los príncipes no aparecían nunca juntos en público y los desplantes del príncipe a su esposa comenzaron a ser la comidilla de la sociedad londinense de la época. El príncipe quiso divorciarse, pero su padre, el rey, se negó rotundamente. Pero, a pesar de esto, el príncipe le enviaría una carta el 30 de abril de 1796 a su esposa, en la que le informaba que aunque legalmente seguirían estando casados, de facto harían vidas separadas. Así Carolina sufría la humillación de ser repudiada por su marido. Atormentada por la constante presencia de Lady Jersey, la cual el príncipe su esposo la había colocado como su dama de compañía, y rodeada de seres hostiles que aprovechaban su manera de hablar y actuar para ridiculizarla, Carolina aceptó aliviada una separación no oficial, según la cual solo vería al príncipe en raras ocasiones, y se mudó a Montague House, donde creó una corte paralela y estableció vínculos con distintas figuras de la sociedad británica. Y como venganza por el desprecio de su marido, la princesa Carolina comenzó a llevar una intensa vida social, y como no podía ser de otro modo, comenzaron a correr todo tipo de rumores que se referían a sus muchos presuntos amantes. Estas noticias comenzaron a llegar a los oídos del Palacio Real, y a Carolina se le prohíbe que participe de alguna manera en la vida cotidiana de su hija Carlota. Pero el escándalo de la azarosa vida sentimental de la princesa llegaría a su punto álgido en el año 1806, cuando es acusada de tener un hijo ilegítimo. Una comisión formada por el premier y varios ministros investigaron el caso, pero llegó a la conclusión de que no existía ninguna evidencia de la maternidad de la princesa. Pero el daño a la reputación de Carolina fue gravísimo y comenzó a ser víctima del vacío de la sociedad británica, en parte debido a la campaña de desprestigio que se orquestó desde el círculo de confianza del príncipe de Gales, su esposo, que buscaba cualquier excusa para anular su matrimonio. Finalmente, Carolina no pudo aguantar la presión y el 8 de agosto del año 1814 abandona el Reino Unido y se establece en Italia. Allí, la princesa de Gales se instala en la villa de Cernovio, situada al pie del lago Como, no muy lejos de Milán, y contrata los servicios de un mayordomo, Bartolomeo Pergami, un teniente de la reserva del ejército italiano, que pronto se convertiría en una figura inseparable de la esposa del príncipe de Gales. Y pronto se comenzó a especular en todas las cortes europeas del presunto romance entre la heredera británica y su amante italiano. En el año 1817, el mundo se le vino abajo a la princesa de Gales. Su hija Carlota murió durante el parto. La noticia le hundió en la depresión, que combatió con la ayuda de su amante Pergami. Las noticias de su relación con Pergami llegaron a Londres y el príncipe Jorge manda a buscar las pruebas del adulterio de su mujer a Italia, y las investigaciones concluyen que la princesa y Pergami hacían de hecho vida de casados. El príncipe conmina a su aún esposa a reconocer el adulterio y así facilitar el divorcio, que en aquellos tiempos en Inglaterra solo podía producirse tras la confesión expresa del infiel. Pero Carolina se niega a aceptar la propuesta de su marido. En medio de las negociaciones del posible divorcio de los príncipes de Gales, fallece el rey Jorge III y los príncipes se convierten en soberanos del Reino Unido, y la ya reina Carolina se dispone a regresar a Londres, después de rechazar una oferta del gobierno de permanecer en territorio italiano a cambio de una sustanciosa pensión. Y es por ello que el 4 de junio se despidió de su amante italiano y el día 6 del mismo mes se embarcó hacia Inglaterra. Pero su papel de reina
es vista con hostilidad por las autoridades. Sin embargo, su entrada en Londres fue triunfal. El pueblo no olvidó lo que había sufrido y la consideraba una víctima de las maquinaciones de su marido, y se echa a las calles para defender el honor de su nueva soberana. La reina había regresado a Londres a sentarse en su trono, con grandes multitudes vitoreándola. Pero Jorge IV estaba furioso y llevaría a cabo un proceso contra la reina en la Cámara de los Lores, acusándola de infidelidad con Pergamino y exigiendo privar a la reina de las prerrogativas, derechos, privilegios y exenciones de la reina consorte y disolver el matrimonio entre su majestad y dicha reina. La Cámara de los Lores se convirtió en un tribunal popular que debía juzgar las alegaciones del rey contra su esposa, la reina. Sería la primera y la última vez que sucedería esto en la historia de Inglaterra. La moción inicialmente fue aprobada en la Cámara de los Lores, pero finalmente abandonada cuando el gobierno comprendió que condenar a la reina era condenarse a sí mismo. El peculiar juicio cautivó a la nación, con multitudes acudiendo a diario a mostrar su apoyo por Carolina. Hubo más de 800 peticiones y 1 millón de firmas a favor de la reina, y Carolina saldría victoriosa gracias a su popularidad. El príncipe es coronado como el rey Jorge IV el 19 de julio del año 1821 en la abadía de Westminster, y Carolina de Brunswick trató de hacerse coronar reina también, pero el rey se lo impidió, cerrándole el acceso a todos los palacios y castillos reales. La humillación fue mayúscula. La entonces reina gritaba que le abrieran las puertas por ser la jefa de Estado, pero solo recibe la indiferencia de los guardias. La reina, ultrajada, abandona la escena y esa misma noche cae gravemente enfermo. 19 días después fallece, aparentemente de un cáncer, aunque las especulaciones sobre un posible envenenamiento nunca han sido descartadas, ya que sus informes médicos desaparecieron misteriosamente, y a pesar de ser reina de Inglaterra y siguiendo sus expresos deseos, fue enterrada en Brunswick y no en Westminster, como le correspondía por su rango, y en su lápida se puede leer: Carolina, la agraviada reina de Inglaterra. Y hemos llegado al final. Muchas gracias a los que ven nuestros videos, a los que los comparten, a los que nos dejan sus comentarios y a los que nos regalan su like. Me gustaría conocer su opinión acerca de esta historia. Pónganlo en los comentarios, los leo y los invito también a formar parte de la comunidad del canal, convirtiéndose en miembros y así apoyar nuestro trabajo. Y si aún no se ha suscrito, lo animo a que lo haga y activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y como siempre les digo, juntos seguir aprendiendo historia. Chao.